Bueno, hola a todos. Hoy vamos a charlar un poco acerca de la evolución del modelo atómico, cómo se fue construyendo a lo largo de la historia, y vamos a finalizar tratando de comprender algunas ideas clave acerca de el modelo atómico moderno, o modelo mecánico cuántico. Comencemos entonces con la primera diapositiva. Vamos al modelo de Thomson, o modelo del budín de Pasa. Recordemos que históricamente átomo quiere decir no divisible. O sea, los atomistas griegos pensaban justamente en el átomo como la partícula fundamental de la materia, y por lo tanto no había ninguna partícula por debajo de él, y era un objeto indivisible. Eso es lo que quiere decir su nombre. Sin embargo, en la evolución del modelo, justamente, si bien esa idea fue la que originalmente se retomó, luego evidencia empírica, evidencia experimental, fue llevando a pensar que eso no era así. Dentro de esa evidencia empírica se encuentra justamente el descubrimiento de los fenómenos radioactivos, en donde esos objetos supuestamente indivisibles, llamados átomos, emitían precisamente partículas. Y también podemos citar como antecedente los tubos de rayos catódicos, y a partir de ellos el descubrimiento del electrón, hecho justamente por este señor Thomson en 1904. Como se ve, en realidad nuestro modelo es muy nuevo, muy joven en la historia de la humanidad y en la historia de la ciencia. Los tubos de rayos catódicos, aquí se ve, o tubos de descarga, también así se denominan, aquí se ve una imagen de uno de ellos, eran conocidos desde bastante antes. Lo que no había era una interpretación clara de lo que estaba sucediendo allí, a qué se debían esos famosos rayos catódicos. Son tubos similares a los tubos de luz tradicionales, no los LED, sino los tradicionales, esos que hemos usado durante muchísimo tiempo, en donde se encuentra encerrado un gas noble en general, a muy baja presión, es decir, hay poco gas encerrado allí, y se lo somete a una diferencia de potencial eléctrico muy alto, provocando en definitiva la aparición allí de un plasma. Hoy día sabemos que es un plasma. En aquel entonces no se sabía exactamente qué eran los rayos catódicos. Este señor Thomson tenía la idea justamente de desentrañar la naturaleza de esos rayos catódicos, y lo que quiso primero que nada fue tratar de establecer si esos rayos catódicos eran exclusivamente luz o eran partículas. Y para eso ideó dos experimentos bastante ingeniosos, ¿no? Es decir, acá tenemos un modelo del tubo de descarga que él utilizó, el tubo de rayos catódicos que él utilizó. Él utilizó dos modelos. Acá vemos uno que nos va a servir para una cosa, después vamos a charlar acerca de otro modelo que serviría para otra. Aquí justamente se encuentra encerrado el gas a baja presión. Aquí tenemos una placa conectada al negativo. Estamos hablando de corriente continua, es decir, se definen polos. Polo negativo, polo positivo, que aquí en realidad, si bien aparece conectado aquí, hay un cable que lo une a esta placa que está perforada en el centro, para que precisamente permita el pasaje de ese rayo, de ese haz que se genera cuando el tubo se enciende. Entonces, al encender el tubo, se genera este chorro luminoso, digamos, que es lo que hace a través de esta placa perforada es permitir que pase solamente un haz muy finito y muy claramente dirigido. Aquí hay una segunda placa perforada para mejorar justamente la dirección de ese haz, y al final del tubo
hay una pantalla de una sustancia luminiscente, justamente que lo que hace es iluminarse en el lugar en donde el rayo catódico llega, donde golpea el rayo catódico, ahí se genera un punto de luz, que lo que nos permite entonces es que nos haga de chismoso, que nos diga, bueno, el haz está golpeando en este lugar. Lo que primero hizo Thomson fue averiguar, o intentar averiguar, si ese haz luminoso en realidad está constituido por partículas. Para eso, aquí donde aparecen en esta imagen estas placas, él colocó otra cosa, colocó un molinillo, pensando, bueno, si esto es exclusivamente luz, son solo ondas electromagnéticas, ese molinillo no se va a mover. Pero si son partículas, al golpear las paletas del molinillo, el molinillo va a girar. Y eso fue lo que encontró. O sea, cuando él colocó en esta zona un molinillo, el molinillo se movió, el molinillo giró. Entonces, ahí Thomson dijo, bueno, momento, aquí hay partículas. Es decir que a los átomos del gas que tenemos encerrado aquí, le estamos extrayendo partículas por algún método. Lo segundo que se preguntó Thomson fue, ¿esas partículas son neutras o tienen carga eléctrica? Entonces ahí ideó este segundo tubo, en donde colocó aquí dos placas metálicas que a su vez se pueden conectar también a una fuente de corriente continua y definir polaridades, ¿no? Entonces él encontró que precisamente el haz luminoso ese, ¿no?, los rayos catódicos, se desviaban hacia la placa de carga positiva. O sea, esta placa que está debajo está conectada al positivo de la fuente, y al pasar a través de ella, esas partículas, porque en ese momento él ya sabía que eran partículas, se desviaban hacia abajo, hacia la placa positiva. Eso lo hizo pensar, bueno, estas partículas entonces tienen carga negativa. ¿Cómo detectó eso? Simplemente a través de la pintura luminiscente, porque en ese momento se comenzó a ver una luminosidad en esta zona. E incluso esta pantalla tiene una graduación, está marcada allí, de manera de poder medir cuánto fue la desviación, y eso le permitió a Thomson, a través de una serie de cálculos físicos de velocidad, de campo eléctrico y todo eso, determinar también la masa y la carga de esa partícula. Y entonces, efectivamente, la idea de que hay partículas inferiores al átomo y que lo forman, se terminó de establecer y de fortalecer, ¿no? Hacemos radiactividad más descubrimiento del electrón. Thomson entonces propone un modelo para el átomo que se llama justamente modelo de budín de pasas, porque él se imagina al átomo como una gran masa de carga positiva, como si fuese la masa de un budín, donde se encuentran embebidos, dice él, o sea, metidos dentro, partículas con carga negativa, que son los electrones. Ese es el modelo que propone Thomson para el átomo, y estamos hablando entonces de 1904. Poco tiempo después, un alumno de doctorado de Thomson, Rutherford, hace un nuevo experimento que lleva a una nueva idea acerca de la estructura del átomo. Pensemos que estamos justamente en la época en que la radiactividad estaba en auge, se estaba descubriendo, ¿no? Y había muchísimos científicos experimentando con la radiactividad, y Rutherford, como otros, ¿no?, se dedicaron a bombardear con esas radiaciones diferentes materiales. En uno de sus experimentos, ¿no?, Rutherford, aquí tenemos una imagen de cómo fue el experimento de Rutherford, coloca en una caja de plomo que tiene una perforación, también, nuevamente la idea es generar un rayo, un haz muy fino, de
de radiación, coloca un emisor alfa. Recordemos que las partículas o emisiones alfa corresponden a núcleos de helio, es decir, partículas que están formadas por 2 protones, 2 neutrones, y que en este caso carecen de electrones, tienen carga positiva, y que son emitidas con una energía muy alta. Rutherford bombardea una placa de oro sumamente fina. O sea, el oro tiene la característica de que si se lo trabaja adecuadamente se pueden lograr láminas muy finas, prácticamente transparentes, y coloca una pantalla todo alrededor con la misma pintura luminiscente que había usado Thomson en el fondo de su tubo de descarga. Y su hipótesis es, bueno, si los átomos son o tienen la estructura que Thomson propone, estas partículas de tan elevada energía van a atravesar, ¿sí?, la placa de oro como si fuera la bala de un cañón sobre una hoja de papel, dice Rutherford. Sin embargo, si bien la mayor parte de los impactos se producían en la misma dirección en la que venía ese rayo originalmente, empezó a encontrar Rutherford que cada cierto tiempo aparecían también impactos que indicaban desviaciones. Pero lo que más lo sorprendió fue que incluso aparecían impactos que indicaban rebote. Entonces, Rutherford dice, es como si yo tomara una hoja de papel, la bombardeara con una bala de cañón y la bala rebotara en lugar de atravesar la hoja, ¿no? No tenía explicación para eso, excepto algo que a él se le ocurrió. Él pensó, bueno, quizás el modelo de mi maestro, de Thomson, no es correcto. Él se imaginó entonces el átomo de otra manera, se lo imaginó formado por una zona tremendamente pequeña, pero muy densa, es decir, muy masiva, una masa muy concentrada y con carga positiva, y luego una zona externa, que prácticamente es espacio vacío, en donde se encuentra la carga negativa, que son los electrones. Eso le permitiría interpretar su experimento, es decir, bueno, cuando las emisiones alfa atraviesan una zona justamente en donde hay superposición de esos espacios vacíos, fundamentalmente, atraviesan sin ningún problema la placa. Si se encuentran por el camino cercanos a esa zona de mucha masa y carga positiva, al ser estas partículas también positivas, en ese momento sufren una repulsión, positivo con positivo se repelen y se produce una desviación de esas emisiones alfa. Y si con muchísima suerte logramos un impacto directo sobre esa zona muy masiva y positiva, en ese momento es donde se produce un rebote. Justamente como la cantidad de veces en que se producían desviaciones eran pocas y los rebotes eran aún menos, eso es lo que lo llevó a pensar a él que debía ser una zona muy pequeñita, o sea, muy difícil de pasar cerca de ella o mucho más difícil pegarle en un impacto directo. Y que fuera muy masiva, eso lo dedujo a partir de que tenía que ser un objeto con una masa muy importante para que esas partículas, como los núcleos de helio, en ese entonces no sabían que eran núcleos de helio, simplemente se sabía su carga y su masa, esas partículas con una masa interesante, al golpear contra eso, rebotaran ellas en lugar de provocar un corrimiento de ese objeto en el cual estaban golpeando. Eso entonces fue lo que lo llevó a pensar y a definir entonces 2 zonas en el átomo, esa zona muy pequeña
muy masiva y de carga positiva, a la que él denominó núcleo, zona central en el átomo, y esa zona que es espacio vacío prácticamente, donde se encuentran las partículas de carga negativa, que son los electrones, a la que él llamó periferia. El modelo atómico de Rutherford, modelo nuclear, es de 1911. O sea, recordemos, 1904, modelo de Thomson, 1911, 7 años después, modelo nuclear de Rutherford. O sea, vemos que va evolucionando el modelo de una manera muy, muy rápida. Entonces propone la imagen esa que aparece habitualmente en los dibujos acerca del átomo, de un núcleo y una periferia en donde los electrones se mueven en órbitas. Esto, por supuesto, no está hecho a escala de ninguna manera. El núcleo aquí sería prácticamente un punto invisible si lo hiciéramos a escala. Sin embargo, ese modelo fue rápidamente criticado. De acuerdo a lo que se conocía en la física clásica, que era la física la única que existía en ese entonces, una partícula con carga eléctrica, como es el electrón, moviéndose a alta velocidad, va radiando energía a medida que se mueve, por lo tanto va perdiendo su contenido energético, y si eso pasa en la periferia, las órbitas, estos círculos perfectos, en realidad deberían ser una espiral en donde el núcleo va chupando a ese electrón, porque el electrón tiene cada vez menos energía, por lo tanto la atracción del núcleo sobre él puede actuar cada vez más, hasta que en determinado momento caería sobre el núcleo y el átomo colapsaría, o sea, desaparecería ese electrón y se destruiría. Por lo tanto, ese modelo no es un modelo aceptable para la física clásica. Y por allí queda, durante un cierto tiempo, detenido ese modelo y esa idea. Sin embargo, esa física clásica que criticó al modelo de Rutherford no las tenía tampoco todas consigo. Es decir, había aspectos, sobre todo que tenían que ver justamente con fenómenos asociados a los átomos, que no podían explicar. Yo solamente voy a mencionar dos que son quizás los más fáciles de entender, hay otros que son más complejos, pero con estos dos creo que alcanza para darnos cuenta de lo que queremos, y es que esa física clásica no lo explicaba tampoco todo tan bien. Uno de esos fenómenos es el efecto fotoeléctrico, y otro son los espectros atómicos, que ahora vamos a charlar de ellos, que eran conocidos desde muchísimo tiempo atrás. Sin embargo, no eran explicados por la física clásica. ¿En qué consiste el efecto fotoeléctrico? Bueno, consiste en un fenómeno por el cual ciertos metales, por ejemplo el litio podría ser, cuando reciben un haz luminoso, emiten, hoy día sabemos que emiten electrones, o sea, generan una corriente eléctrica. Es básicamente el principio de funcionamiento de las células fotoeléctricas y de todos esos sistemas por los cuales, si nosotros interrumpimos un haz luminoso, se dispara una alarma y todo eso. En ese entonces se pensaba que si nosotros iluminamos uno de esos metales capaces de emitir o de generar una corriente eléctrica con una luz más intensa, esa luz debería transportar más energía y por lo tanto debería producirse el fenómeno del efecto fotoeléctrico, independientemente de qué luz es. Cuando digo qué luz, me estoy refiriendo recordemos que la luz o la podemos modelizar como ondas electromagnéticas que tienen un determinado contenido energético, y en el espectro visible eso se puede distinguir a través de sus colores. Sin embargo, no era lo que sucedía. O sea, lo que se había observado es que había determinados colores que lograban el efecto fotoeléctrico,
otros no lo lograban, sin importar si la emisión, la luz que les llegaba a la placa metálica era más intensa o menos intensa, ¿no? Es decir, con esta luz roja, por ejemplo, no se produce en esta imagen efecto fotoeléctrico, y no importa si yo la intensifico o es una luz roja de intensidad débil. Sin embargo, una luz verde o una luz azul sí produce efecto fotoeléctrico, y lo único que cambia si yo intensifico, o sea, aumento la intensidad, si no quedaría redundante, de la luz verde o de la luz azul, es la cantidad de corriente que se genera, la intensidad de corriente, no el hecho de que se emita o no se emita, en este caso, electrones, ¿no? Bueno, eso no tenía explicación. Sin embargo, Einstein propone, ¿verdad?, una explicación para eso. Vamos. Ahí está. ¿Cuál es la explicación que propone Einstein? Einstein propone que la luz, si bien se puede modelizar como ondas, también se puede pensar como un chorro de partículas carentes de masa, o sea, paquetes de energía, dice Einstein, a los que denominó fotones. Y esos paquetes de energía, justamente, es posible calcular la energía que transportan a partir de una constante, es una constante universal, la constante de Planck, y la frecuencia de la onda a la que están asociadas, o sea, de estas ondas electromagnéticas de la luz. Entonces, de esa manera, él explica, bueno, si yo tengo una luz roja, no produce efecto fotoeléctrico porque el contenido energético que transportan esos paquetes no es suficiente para que cuando interactúan con el electrón, ¿verdad?, provoque que ese electrón sea arrancado del átomo, es decir, logre vencer la atracción que el núcleo está produciendo sobre él. Sin embargo, una luz de un contenido energético mayor, cuando esos paquetes llamados fotones golpean al electrón, le dan la energía suficiente para vencer esa atracción que genera el núcleo, y logran desprenderse de ese núcleo y salir con una determinada energía que les permite moverse fuera del núcleo, que justamente sería la diferencia entre la energía que lo mantenía retenida en el átomo y la energía que recibió con ese paquete llamado fotón, ¿no? Y el sobrante de energía es lo que le va a dar la energía de movimiento a ese electrón que se desprende. Y también eso explica por qué la intensidad, lo único que... aumentar la intensidad en una luz que no tiene energía suficiente para arrancar los electrones no provoca efecto fotoeléctrico, porque le mando más paquetes, pero cada uno de esos paquetes, ¿verdad?, no tiene la energía adecuada para provocar que el electrón se desprenda del átomo. Pero si yo tengo una luz con el contenido energético adecuado, el aumento de la intensidad lo que provoca es el aumento en la cantidad de electrones desprendidos de la placa. ¿Por qué? Simplemente porque estoy aumentando la cantidad de paquetes de energía, y por lo tanto hay más fotones que logran llegar a más electrones individualmente, y se desprende entonces mayor cantidad de electrones. De esa manera explicó Einstein eso llamado efecto fotoeléctrico. Pero ahora vamos a ver cuál es la importancia cuál es la idea que está detrás de eso, que nos permite luego avanzar en el modelo atómico. Los espectros atómicos, hay espectros de emisión y espectros de absorción. Acá tenemos la representación de los espectros de emisión. Consisten en un tubo de descarga donde hay un gas, como ya vimos anteriormente, podría ser
un gas noble como el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón. Aquí hay imágenes justamente de tubos de cada uno de esos gases. Ven que hay una diferencia en el color de la luz que se genera. Si esa luz se hace pasar por una red de difracción o por un prisma, lo que se logra es descomponerla en diferentes colores, diferentes líneas coloreadas que corresponden precisamente a diferentes contenidos energéticos. Esto no tenía explicación para la física tradicional, la física clásica. Acá vemos precisamente, acá está todo el espectro de luz visible, y aquí vemos que la emisión, por ejemplo, para el sodio, tiene estas dos bandas en la zona del verde que corresponden a esta longitud de onda, y por lo tanto, de acuerdo a lo que nos propuso Einstein, tienen un determinado contenido energético. Luego aparecen estas otras, luego estas otras, luego estas otras, mientras que en el hidrógeno el espectro es completamente diferente. Y eso justamente es característico de cada elemento, o sea, es la huella digital del elemento, el espectro de emisión o el espectro de absorción. A través de el espectro generado uno puede saber qué elemento es, porque siempre va a ser para el sodio este y para el hidrógeno este otro. Entonces, ¿qué nuevas ideas están circulando allí que tienen que ver con esto que estamos diciendo? Bueno, en 1900, Max Planck propone justamente que en la naturaleza la energía se puede encontrar cuantizada. Cuánto quiere decir cantidad, es decir, puede venir dada esa energía en paquetes, en contenidos discretos, no de una manera continua, sino que la energía en la naturaleza puede aparecer con valores concretos que son siempre los mismos en un determinado fenómeno, y a eso él le llamó cuantización de la energía en la naturaleza. Y precisamente en 1905, Einstein toma esa idea de la cuantización de la energía para proponer la existencia de los famosos fotones. ¿Qué son los fotones que formarían la luz y que nos permiten pensar en la luz justamente tanto como una onda o como un chorro de partículas o de paquetes de energía, de partículas carentes de masa, obviamente? Bueno, son precisamente paquetes energéticos, es decir, la energía en un chorro luminoso estaría dada por medio de paquetes discretos de energía, pelotitas de energía, por usar una imagen gráfica, que todos transportan la misma cantidad de energía, ¿sí? No hay un continuo, no hay valores intermedios, sino que están los valores que solamente corresponden a cada uno de esos paquetes. Con esas dos ideas, Bohr, en 1913, recordemos, ¿no? 1904, modelo de Thomson, 1911, modelo de Rutherford, que queda allí en stand-by, en entredicho por la física clásica. 1913, 2 años después, Bohr viene al rescate del modelo del átomo nuclear, proponiendo precisamente una nueva física, la física cuántica. El recorrido de Bohr es muy interesante porque lo que hace Bohr es precisamente decirle al resto de la comunidad científica: ustedes están equivocados, ustedes critican el modelo de Rutherford, dicen que no es posible porque saben que las partículas cargadas moviéndose a altas velocidades emiten energía, la energía se tiene que perder y por lo tanto el electrón cae sobre el núcleo. Y les dice: ustedes están equivocados porque ustedes están aplicando a partículas muy pequeñitas como el electrón leyes de la física que esas partículas no cumplen. Esas partículas cumplen otras leyes que son las que yo les voy a proponer. O sea, él justamente
hace un camino un poco al revés de lo que suele hacer la ciencia, ¿no? Es decir, dice, bueno, estas son las ideas, estos son mis postulados, ¿sí? O sea, cosas que tengo que aceptar, y lo que les pido es que acepten esto por un momento, y yo les voy a poder explicar un montón de cosas que ustedes no logran explicar con las leyes de su física tradicional. Y justamente lo que propone Bohr es que en realidad, basado en la idea de la cuantización, que ya había sido demostrada por Einstein a través de su efecto fotoeléctrico, lo que propone es que los electrones se pueden perfectamente mover en órbitas alrededor del núcleo. Esas órbitas corresponden a una determinada distancia con respecto al núcleo y corresponden a un determinado contenido energético que los hace estables. Es decir, Bohr lo que dice, si esos electrones se encuentran moviéndose en una de estas órbitas, ¿sí?, a las que él denomina estados estacionarios, pueden girar allí eternamente sin perder energía, y por lo tanto el sistema es estable. O sea, hay energías, hay contenidos energéticos para el electrón en la periferia atómica que son permitidos, y energías que no son permitidas. La energía del electrón, entonces, está cuantizada en la periferia atómica. Si toma determinados valores, determinados cuantos de energía, entonces se encuentra en un estado estacionario, en un estado estable. Si su contenido energético no es ese, entonces no está en un estado estable, y por lo tanto no podría encontrarse moviéndose en una órbita. Eso correspondería a estas regiones no permitidas que están entre una órbita y otra. Lo que también dice Bohr, propone la idea del salto cuántico, es decir, el electrón puede pasar de un nivel estacionario a otro nivel estacionario, pero solo si recibe la cantidad de energía suficiente para tener la energía correspondiente al siguiente nivel. Si la energía que se le da no es suficiente, no sale de su nivel estacionario, es decir, se queda allí con el contenido energético que le corresponde a ese nivel. Si yo le entrego energía suficiente para saltar al siguiente nivel, entonces lo hace. ¿Por qué? Porque su energía está cuantizada. Solamente puede tener la que le corresponde al nivel 1 o al nivel 2. Su contenido energético puede variar solamente mientras está viajando de un nivel al otro, pero no permanecer de manera estable con un contenido energético que no sea o el del nivel 1, o el del nivel 2, o el del nivel 3. Se suele poner la imagen de una escalera, ¿no? Si nosotros subimos los escalones de una escalera, para poder permanecer estables, solamente podemos estar parados o en el primer escalón, o en el segundo, o en el tercero. Eso corresponde a una energía potencial gravitatoria correspondiente a la del primer escalón, o a la del segundo, o a la del tercero. Si yo doy un salto, pero mi contenido energético no me permite llegar hasta el segundo escalón, vuelvo a caer y quedo nuevamente en el primer escalón. Entonces, de manera estable, solamente puedo permanecer o en el primer escalón, o en el segundo, o en el tercero, y cada uno de ellos tiene un determinado contenido energético según su distancia con respecto al suelo. Entonces, Bohr propone, primera idea, la posibilidad de que los electrones sí puedan girar en órbitas alrededor del núcleo sin emitir energía, y por lo tanto permanecer estables en esa situación. Segunda idea, si yo le entrego energía suficiente, ese electrón puede saltar hacia niveles energéticos más alejados del núcleo, es decir, niveles de mayor energía, y cuando se deja de entregarle energía, ese electrón regresa dando saltos cuánticos ahora hacia adentro. Pero para poder pasar de un nivel más externo a uno más interno, como en el nivel interno está admitida una energía menor que en el nivel más externo, se desprende del exceso de energía
bajo la forma de radiación luminosa. Es decir, que cada una de las líneas del espectro de emisión corresponde a un determinado salto cuántico desde un nivel más externo hacia uno más interno. Y dice Bohr, como estos niveles de energía corresponden a contenidos diferentes en cada átomo, los saltos cuánticos son también diferentes en cada átomo, y por eso cada átomo genera líneas en el espectro que corresponden a contenidos energéticos distintos. Pero todos los átomos de un mismo elemento tienen sus niveles permitidos iguales, y por lo tanto cualquier elemento, cualquier átomo de un mismo elemento me va a dar el mismo espectro. O sea, saltos diferentes generan espectros diferentes en elementos diferentes. Los mismos saltos generan el mismo espectro en átomos que son del mismo elemento. Bueno, Bohr no solamente hizo esto como un cuento, ¿no? Es decir, él realizó cálculos, calculó precisamente la energía correspondiente a los niveles que tendrían, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, cuáles serían los saltos cuánticos posibles en el átomo de hidrógeno, y eso coincidió con el espectro del hidrógeno. Y anduvo muy bien el modelo de Bohr, pero en átomos con un solo electrón, es decir, el hidrógeno o el helio ionizado en donde le queda un solo electrón, o situaciones de ese tipo. O sea, cuando el sistema tenía un solo electrón, el modelo de Bohr y sus cálculos, sus predicciones, funcionaron bien. No así cuando el átomo tiene más de un electrón. Es decir que, si bien el modelo de Bohr fue un avance muy importante en aceptar ese modelo justamente nuclear y de los electrones moviéndose en la periferia, no estaba todo dicho. En el medio se demostró que, así como la luz la podemos modelizar como onda, pero también como partícula, pensando en esos fotones propuestos por Einstein, se demostró que con los electrones pasa algo similar, ¿sí? Lo que se llama la dualidad onda-partícula. Los electrones, nosotros estamos acostumbrados a pensarlos y a modelizarlos como partículas, pero en realidad también tienen un comportamiento ondulatorio. Si un haz o un chorro de electrones se hace pasar por una red de difracción, le ocurre lo mismo que a la luz. Se separa en varios haces, cada uno con un contenido energético diferente. Es decir, se produce también un espectro de energías en ese chorro de electrones. O sea, se comportaría en ese caso como una onda. Y es una idea que quedó allí y que es importante. Lo que termina de un poco de darle el toque de gracia al modelo de Bohr es el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, nuevamente un alumno destronando a un maestro, porque Heisenberg fue alumno de Bohr. En 1927 Heisenberg demuestra que para partículas tan pequeñitas como el electrón no es posible conocer con exactitud, de manera simultánea, la energía y la posición. Y eso entonces da por tierra definitivamente con las órbitas. ¿Por qué? Porque una órbita es una trayectoria perfectamente conocida, y esa trayectoria perfectamente conocida implica saber a qué distancia del núcleo está girando ese electrón, o sea, su contenido energético, conocido de manera precisa, y a su vez las distintas posiciones que va tomando en el tiempo, ¿no? Moviéndose, girando en una órbita dibujable, ¿no? Entonces eso implica también conocer energía y posición en cada momento. Demuestra Heisenberg que eso no es posible, que si yo hago un experimento para conocer con precisión la energía que tiene mi electrón, pierdo prácticamente toda la información sobre su posición. Y si hago un experimento para conocer la posición que tiene el electrón en un momento, pierdo prácticamente toda la información que tengo sobre su contenido energético.
Hay diferentes interpretaciones acerca del modelo del principio de incertidumbre. La que nosotros podemos entender y visualizar más fácilmente es la siguiente. Dado que el electrón no es visible, para poder saber algo acerca de él, lo que tenemos que hacer es provocarlo, es decir, actuar sobre él para que él nos responda de alguna manera y a partir de esa información hacer deducciones sobre alguna de sus características. Pero al provocarlo, yo lo estoy perturbando. Entonces, lo que termino sabiendo es cómo estaba el electrón antes de la perturbación. Después ya no sé qué pasó con él. Un poco podríamos usar la siguiente analogía, ¿no? Es decir, supongamos que nos hacen pasar a una habitación totalmente oscuras, donde hay una mesa de billar, alguien ha colocado en algún lugar de la mesa una pelota de billar, y nos dan otra pelota de billar a nosotros para que intentemos descubrir dónde está la pelota de billar que se ha dejado sobre la mesa. Entonces lo que podríamos hacer es tomar nuestra pelota de billar y empezar a tirarla, ¿no?, a distintos lugares de la mesa, hasta que en determinado momento escuchemos el golpe de una pelota con otra. Entonces, cuando mi pelota golpeó a la que estaba sobre la mesa, digo, allí está la pelota. No, allí estuvo, ahora ya no está. Es decir, logré cierta información, pero perdí otra. Es decir, sé dónde estuvo, ya no sé dónde está, porque para poder saber dónde estuvo, la modifiqué, la provoqué y el sistema cambió. Bien. Precisamente tomando todas esas ideas, otro científico, de nombre Schrödinger, lo que hace es combinar las dos características del electrón. Dice, bueno, si el electrón se puede comportar como partícula, pero también como onda, yo voy a combinar en una única ecuación el doble comportamiento. Es decir, en una única ecuación, él introduce características del electrón como partícula, como por ejemplo la masa, como por ejemplo la energía potencial, pero también introduce características del comportamiento del electrón como onda, por ejemplo la amplitud de esa onda. Y ahí nace una nueva interpretación de lo que pasa con el electrón en la periferia, ¿no? El modelo que genera esa nueva interpretación es un modelo netamente probabilístico. No nos da certezas sobre el electrón, simplemente nos da probabilidades. A partir justamente del estudio del electrón como partícula y como onda a través de esa ecuación propuesta por Schrödinger, se puede llegar a un nuevo modelo que mantiene características del modelo de Bohr. O sea, eso es uno de los grandes logros de Bohr, ¿no? Por ejemplo, la idea de que la energía del electrón en la periferia se encuentra cuantizada, es decir, la existencia de niveles energéticos. Otra idea que se mantiene es la del salto cuántico. El electrón puede saltar si recibe la energía suficiente a un nivel más externo, nivel de energía superior, y puede regresar dando saltos cuánticos hacia adentro y emitiendo energía y generando los espectros atómicos. Lo que fundamentalmente cambia es la idea de órbita de Bohr, esas trayectorias perfectamente definidas alrededor del núcleo, por la idea de orbital. ¿Y qué es un orbital? Es una región del espacio, ya no una trayectoria perfectamente conocida, es una región del espacio en donde existe una máxima probabilidad de encontrar a un electrón que tiene un determinado contenido energético. Es decir, pasé de conocer, según el modelo de Bohr, exactamente
toda la vida del electrón, ¿no? A qué distancia del núcleo está, cuánta energía tiene, qué camino recorre, a poder simplemente decir para el electrón, bueno, si este electrón tiene un determinado contenido energético, entonces lo va a ubicar en determinada zona del espacio, en determinado barrio del átomo, pero no tengo idea ni de si realmente va a estar allí, porque lo que yo puedo informar es exclusivamente la probabilidad de que esté, el máximo de probabilidad existente de que esté en esa región, ni tampoco puedo decir lo que va a estar haciendo, ¿no? Yo no sé si va a estar girando o va a estar haciendo así y luego salta hacia otra zona, eso no lo puedo decir, justamente como consecuencia de lo que Heisenberg demostró. Pero entonces el modelo se transforma de un modelo de certeza a un modelo de probabilidad. ¿Cómo se construyen los orbitales, pues, o sea, esas regiones de máxima probabilidad de encontrar un electrón, y qué aspecto tienen? Bueno, esos orbitales se construyen resolviendo la ecuación de Schrödinger para diferentes puntos del espacio alrededor del núcleo atómico, o sea, para diferentes regiones de la periferia. Y la probabilidad se va estableciendo mediante puntos, ¿no? La densidad de probabilidad se establece mediante puntos, que nos llevan a una imagen de este tipo. Es decir, donde los puntos, o sea, la densidad de probabilidad es muy alta, hay una concentración muy grande de puntos, ¿sí? Luego aparecen zonas que serían justamente las zonas prohibidas de Bohr, ¿no? Entre una órbita y otra de Bohr, bueno, ahora es entre un orbital y otro, sigue habiendo zonas prohibidas en donde prácticamente no hay probabilidad de encontrar al electrón, y a medida que nos vamos alejando, por ejemplo, en este caso hacia afuera, ¿ven? La densidad de probabilidad disminuye, los puntos ahora están muy separados unos de otros. O sea que un electrón que tiene el contenido energético correspondiente a lo que lo ubicaría en esta región, se va a mover preferentemente en esta zona, ¿verdad? A esta distancia del núcleo. Aquí hay una zona prohibida y aquí aparece otra zona de alta densidad de probabilidad de encontrar a un electrón, que ahora va a ser un electrón menos energético que este otro que yo calculé aquí. ¿Por qué? Porque está más cerca del núcleo. Aquí hay otra nube con una forma diferente, ¿ven? En general, nosotros no dibujamos a esas regiones o esas zonas de máxima probabilidad con puntos, sería muy difícil, o sea, muy incómodo gráficamente, y lo que hacemos es lo que llaman los diagramas de contorno, o sea, encerramos, ¿no? Dibujamos la zona de máxima probabilidad, la superficie externa, y queda encerrada entonces esa región de mayor probabilidad, y en este caso nos da una forma esférica. Bueno, decíamos, la construcción de esos orbitales surge de la resolución de esa ecuación tan compleja que nos presentó Schrödinger, que nosotros no pretendemos resolver ni utilizar, simplemente saber que existe y que la clave estuvo en combinar un doble comportamiento del electrón para poder plantearla. Esa ecuación, cuando la resolvemos para un electrón en concreto, nos permite llegar a cuatro en realidad números cuánticos. Tres de ellos justamente nos hablan del orbital, ¿no? Nos dan características de esa zona o región del espacio donde es máxima la probabilidad de encontrar a ese electrón. Y el cuarto número cuántico de spin o rotación, que se representa con la letra S, es característico exclusivamente del electrón, no de la región en la que se lo puede encontrar. Para comprender un poquito mejor qué significa cada uno de estos números que genéricamente se representan por letras n, l y m sub l, ¿sí? Pero son valores numéricos, vamos a hacer una analogía, ¿no? Bueno, decíamos, los números cuánticos
se denominan N, L y M sub L. Estos tres nos informan, nos dan características acerca de la región del espacio en donde es máxima la probabilidad de encontrar un determinado electrón. El S nos informa acerca de una característica de ese electrón. ¿Qué valores puede tomar el número cuántico n o número cuántico principal? De 1 a infinito. Y lo que nos informa es el nivel energético del cual estamos hablando. O sea, nos está diciendo si esa región es más próxima al núcleo o es más lejana al núcleo. Por eso puede variar de 1 a infinito. 1 sería la zona más cercana al núcleo, luego sería el siguiente nivel, al que le llamaremos 2, 3, 4, 5, y así hasta llegar al infinito. Pero en realidad lo del infinito es simplemente un planteo. Nosotros, si el electrón se separa demasiado del núcleo, directamente el núcleo deja de actuar sobre él y lo es sacado del átomo, ¿no? Pero en teoría podríamos llegar hasta el infinito. Si nos vamos a nuestra analogía, ¿no? Nuestra analogía sería que nosotros somos el electrón y nuestra ubicación en el liceo es el liceo, la UTU, en la escuela, donde estemos, es la información que surge de los números cuánticos. Bueno, el número cuántico n, dijimos, nos indica el nivel de energía. Entonces, si nuestro centro de estudio tiene varios niveles, nos estaría diciendo en qué piso estamos, ¿sí? Planta baja, primer piso, segundo piso. Luego, el número cuántico L, que vemos puede variar desde 0 hasta n-1. O sea que si estamos hablando de un electrón que se encuentra en la zona más próxima al núcleo, cuyo n es 1, L puede tener un único valor que es 0, porque va de 0 a n-1. Si n vale 1, n-1 es 0, ¿no? Bueno, ¿de qué nos habla esto? De la forma que tiene ese orbital. En nuestra analogía en el liceo sería si estamos en un salón o si estamos en un laboratorio, o si estamos, por ejemplo, en un salón de dibujo, ¿sí? Y fíjense ustedes, decíamos, si fuese el nivel 1, o sea, pongámosle planta baja, hay un solo posible valor para L, o sea, hay una sola posible forma. Bueno, habitualmente en las instituciones educativas, en la zona de abajo hay solamente salones. No hay, por ejemplo, laboratorios. Perfecto, o sea que ya sabemos que un estudiante que se encuentra en el nivel 1, o sea, en planta baja, solamente lo vamos a poder encontrar en un salón, nunca en un laboratorio. Luego, el número cuántico M sub L, que puede variar desde menos L, pasando por 0 hasta más L, o sea que si n vale 1, L vale 0, y M sub L vale 0 también. Hay una única posibilidad. Si n valiera 2, entonces L puede tomar dos valores distintos, 0 y 1. O sea, estaríamos hablando de orbitales de diferente forma ubicados en un mismo nivel. Por ejemplo, nos vamos al segundo piso del liceo y ahí tenemos salones, pero también tenemos laboratorios. ¿Y qué valores podría tomar M sub L? Bueno, si n vale 2, o sea, estamos en el segundo nivel, y L vale 0, solamente puede tomar un único valor que es 0. Pero si n vale 1, M sub L podría variar desde menos 1, 0, hasta más 1. Si L valiera 2, entonces los valores podrían ir desde menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. ¿Qué información nos da este nuevo número que surge de la resolución de la ecuación de Schrödinger? Nos habla de la orientación del orbital, ¿sí? Supongamos que en nuestro centro de estudios hay salones que se ubican
hacia el este y otros que se ubican hacia el oeste. O sea, a unos les da el sol de mañana, a otros les da el sol en la tarde. Bien, entonces, si yo tengo mi número, perdón, el número cuántico de mi orbital es el 1. Perdón, es el 2. Vamos a hacerlo un poquito más complejo. Si mi número principal es el 2, eso me indicaría que yo estoy en la segunda planta. El 2, si n es 2, entonces L puede ser 0 y 1. O sea, está bien, estoy en la segunda planta, pero puedo estar en un salón o puedo estar en un laboratorio. Bueno, si L vale 1, M sub L puede valer menos 1, 0 y más 1. O sea, hay 3 orientaciones posibles. Bien, si yo estoy entonces en el segundo nivel puedo estar en un orbital tipo salón o en un orbital tipo laboratorio. Bien, estoy en un orbital tipo laboratorio, pero hay 3 laboratorios: física, química y biología. Entonces, según el número cuántico L que corresponda a mi orbital, eso me indicará si yo estoy ubicado en el laboratorio de química, en el de física o en el de biología. O sea que con estos 3 números cuánticos yo lo que voy es precisando la ubicación del electrón, como voy precisando cada vez más la ubicación de mi estudiante o mi ubicación en concreto. Ya sé que está en el segundo nivel, porque n vale 2, ya sé que está en un laboratorio, porque le corresponde un valor de L que me señala tipo de habitación, es decir, laboratorio, y ya sé que está además en el laboratorio de biología. Y el último número cuántico, que sería el S, decíamos, solo me brinda información sobre el electrón, no sobre la zona del espacio. Nos brinda una información acerca del sentido de giro del electrón sobre sí mismo. Ahora después vamos a ver la importancia de eso. Pero sería como terminar diciendo, bien, tú estás en la segunda planta del liceo, estás en un laboratorio, el laboratorio es el de biología, y estás parado o estás sentado. O sea, hay solamente 2 opciones, como aquí se ve que hay solamente 2 posibles números S para el electrón, porque o gira en sentido horario o gira en sentido antihorario. ¿Cuál es la importancia de este número cuántico S en el caso del electrón? La importancia es que cuando una partícula cargada gira sobre sí misma, se transforma en un pequeño imán. Tiene norte, por ejemplo, hacia arriba y sur hacia abajo. Si gira en el sentido opuesto, es un imán opuesto. O sea, tiene en ese caso el norte hacia abajo y el sur hacia arriba. Y nosotros sabemos que 2 imanes que se enfrentan con los mismos polos se repelen, 2 imanes que se enfrentan con polos opuestos se atraen. Y esto es clave, porque esa es la razón por la cual, como vamos a ver después, en una misma región del espacio, o sea, en un mismo orbital, podemos tener solamente 2 electrones, no más de 2. ¿Por qué? Porque en esa región, en ese barrio, están conviviendo 2 partículas que tienen la misma carga eléctrica, es decir, son las 2 negativas. Se mueven a velocidades tremendamente grandes y en algún momento, simplemente por casualidad, puede llegar a pasar muy cerca una de la otra y a repelerse. Eso generaría un contenido energético de esos electrones mayor al que corresponde a esa región del espacio, y tendría alguno que salirse de esa región e irse a otra, o sea, cambiarse de orbital. Sin embargo, si uno es un imán que tiene norte hacia arriba y sur hacia abajo, y el otro es un imán que tiene los polos opuestos, cuando se aproximan, se repelen desde el punto de vista eléctrico, pero se atraen desde el punto de vista magnético
con la misma potencia. Y entonces el efecto es cero. Pueden pasar muy cerca uno del otro, como si el otro no estuviera, no aparece ninguna repulsión allí, el contenido energético sigue igual, pueden seguir ubicados en esa región del espacio. Entonces, eso es lo que explica por qué el máximo de electrones que puede haber en una misma región, o sea, en un mismo orbital, es 2. Un tercer electrón que se intente ubicar en esa zona va siempre a coincidir con alguno de los que ya estaba en carga eléctrica y en polaridad magnética. Por lo tanto, se va a repeler con alguno de los dos, sí o sí, no hay otra opción. Bueno, vamos a ver si razonamos nuevamente con nuestros números cuánticos, ¿no? Si estamos entonces hablando del primer nivel, la zona más cercana al núcleo, el n, el número cuántico principal, sería 1. Estamos en el primer nivel. Eso lleva a que L pueda tener un solo valor posible, que es 0, porque recordemos, L va desde 0 hasta n menos 1. Si n es 1, el 0 está allí, y el n menos 1 es 0. 1 menos 1 es 0, o sea, hay un único posible valor para L. O sea, que en el primer nivel hay una sola forma posible para esa región del espacio. O sea, es como decíamos hoy en nuestra analogía, si estoy en planta baja solo puedo encontrar salones. Y esa forma es una forma de tipo esférico, a la que se le llama orbital del tipo S, por spherical, justamente. Sin embargo, si estamos hablando del segundo nivel, nivel 2, L puede valer 0, porque L va siempre desde 0 hasta n menos 1. O sea, puede valer 0, y por lo tanto en el segundo nivel voy a encontrar un nuevo orbital esférico. Es como una pelota encerrada dentro de otra pelota más grande, con una distancia en el medio entre una y otra. O sea, no son pegaditas, sino van quedando espacios libres en el medio. O sea, corresponde a un nuevo orbital S, o sea que tengo un orbital del tipo S muy cercano al núcleo. En el segundo nivel vuelvo a tener un segundo orbital del tipo S, como si fuesen cáscaras que se van superponiendo, pero dejando espacios libres entre ellas. Pero también L puede valer 1, porque, reitero nuevamente, L va de 0 a n-1, o sea que puede valer 0, orbital esférico, o puede valer 1. Ese valor 1 para L corresponde a una región del espacio que tiene esta forma, como si fuesen dos berenjenas allí ubicadas alrededor del núcleo. Son dos lóbulos, se dice, ¿sí? Este es el orbital que corresponde, se le denomina orbital P, del tipo P. Pero luego dijimos que el número cuántico m sub L puede ir desde menos L hasta más L, pasando por 0. Cuando L vale 0, M sub L solo vale 0, hay una sola orientación posible, y eso es lógico, porque si lo que yo tengo es una esfera, la mueva como la mueva, siempre sigue orientada igual, no hay ninguna variación. Sin embargo, cuando L vale 1, M sub L puede tomar 3 valores diferentes que corresponden a 3 orientaciones distintas en el espacio para ese orbital al que llamamos orbital P. Como son perpendiculares entre sí, lo que nos queda cómodo es referenciarlas en función de los ejes cartesianos, ¿no? X, Y y Z. Entonces voy a hablar de un orbital de tipo P en la orientación del eje X, otro en la orientación del eje Y, o sea, perpendicular al anterior, pero en el mismo plano, y otro en la orientación del eje Z, es decir, perpendicular al plano que me dibujan los otros dos.
y se le llama P sub X, P sub Y y P sub Z. Así podemos continuar, ¿no? Nivel tras nivel. O sea, pensemos cómo nos viene quedando la cosa, ¿no? En el nivel 1 solamente una región del espacio de simetría esférica alrededor del núcleo. En el nivel 2 ahora aparece una nueva región del espacio de simetría esférica separada por un espacio libre de la anterior, y además esas 6 berenjenas, esos 6 lóbulos, ¿no?, que corresponden a los orbitales P, que se ubican en la misma región del espacio y que en principio se cortarían con la segunda esfera del nivel 2. Bueno, acá vemos, ¿no? Es decir, orbitales del tipo S, o sea, esféricos, hay uno en cada nivel, o sea, esos siguen apareciendo. Del nivel 1 hay uno en el nivel 1, uno en el nivel 2, otro en el 3, otro en el 4, o sea, son esferas cada vez más grandes, ¿no?, con espacios libres entre ellas que se van distribuyendo hacia afuera. Orbitales del tipo P, ya vimos que son 3, y aparecen a partir del nivel 2. O sea, en el nivel 2 aparecen y luego siguen apareciendo. Hay otros orbitales del tipo P en el nivel 3, otros en el nivel 4, otros en el nivel 5. La cosa se va haciendo cada vez más complicada, porque en el nivel 3, podríamos hacer todo el trabajito con los números cuánticos, no vale la pena, aparecen 5 nuevos orbitales, cuyas formas son estas que se ven acá. Los orbitales P tenían 2 lóbulos, los orbitales del tipo D, que son estos nuevos, tienen 4 lóbulos, que se orientan de estas formas que están acá, ¿no?, algunos sobre los ejes, otros en las diagonales que quedan entre los ejes, y luego está este otro que se llama chupete habitualmente, ¿no?, que tiene 2 lóbulos y como si fuese una rosquilla aquí, en esta zona. O sea, las formas son muy complicadas. Estos son 5 y aparecen a partir del nivel 3. O sea que en el nivel 3 tenemos una esfera, ¿no?, el orbital S del nivel 3, los 3 orbitales P perpendiculares y los 5 orbitales del tipo D que tienen esta imagen que está acá. Y a partir del nivel 4, y después continúan, aparecen 7 nuevos orbitales que se denominan orbitales del tipo F, que ya son prácticamente indibujables, ¿no? Recordemos, estos son como barrios en los que el electrón se puede encontrar según la distancia del núcleo en la cual él quede ubicado. Si tuviésemos que dibujar esto, sería absolutamente inviable, ¿no? Es decir, yo cada vez que quiero representar en dónde se encuentra un determinado electrón en la periferia atómica, si tuviese que recurrir a estas imágenes, son completamente inviables. Entonces lo que hacemos es simplificar la situación. Representamos a los orbitales como si fueran casilleros. ¿Ven? Acá, en el caso del átomo de hidrógeno, átomo que tiene un solo electrón, dijimos, bueno, en el nivel 1 hay un único orbital, que es el orbital esférico de tipo S. Bueno, pues si hago un diagrama energético, ¿no?, por esta zona estaría el núcleo, hacia afuera la energía crece, o sea, me voy moviendo cada vez más hacia alejándome del núcleo. En el primer nivel solo voy a encontrar un casillerito, o sea, un orbital de tipo S, 1S. En el segundo nivel dijimos, aparece un nuevo orbital de tipo S, más alejado del núcleo, y aparecen los 3 orbitales del tipo P, que como son del mismo tipo o familia, yo los dibujo en bloque, ¿no? Estos son los 3 orbitales del tipo P correspondientes al nivel 2, por eso digo 2P, y dibujo 3 casilleritos. En el nivel 3 vuelvo a tener un orbital del tipo S, pero ahora correspondiente al nivel 3, le llamaré 3S. 3 orbitales del tipo P, a los que llamaré 3P. Ven que una vez que apareció un tipo de orbital, continúan apareciendo en los niveles siguientes. Y 5 orbitales del tipo D, a los que llamaré orbitales 3D. Y ahí dibujo un bloque de 5 casilleros. En el nivel 4, 4S, los 3 orbitales 4P, los 5 orbitales 4D, y aparecen
7 nuevos orbitales que son del tipo F, esos últimos muy complicados que veíamos en la imagen anterior, que justamente son 7, los dibujo en un bloque de 7. Y a partir de eso se repite siempre una imagen similar a la del nivel 4. Bueno, el átomo de hidrógeno tiene un solo electrón. Ese electrón va a quedar ubicado en este orbital. Siempre los electrones, pues vamos a verlo cuando veamos las reglas de llenado, los electrones se ubican siempre en el orbital de menor energía que tenga espacio. Entonces, como estos están todos vacíos, el único electrón que tiene el hidrógeno se va a ubicar aquí, en el orbital 1s. ¿Por qué represento estos otros si en definitiva no tienen electrones? Bueno, porque en definitiva estos simplemente, los orbitales surgen de calcular las zonas de probabilidad, de mayor probabilidad, donde podría estar el electrón de hidrógeno si yo le diese la energía suficiente para cambiarse de nivel. Entonces yo la zona la tengo que dibujar, o la tengo que calcular aunque se encuentre vacía, ¿sí? Porque puede no estarlo. Si yo promuevo el electrón mediante saltos cuánticos, puede ir a parar a cualquiera de estas zonas. Ahora, ¿qué pasa? Dijimos recién, bueno, los electrones se van a ubicar siempre en los orbitales de menor energía que tengan espacio, que estén disponibles. Se van a ir ubicando sin dejar huecos, o sea, primero completo uno para pasar recién después al siguiente. Y como vimos anteriormente, en un orbital solo podemos admitir hasta 2 electrones máximo, por lo que explicábamos hace un ratito, es decir, un tercer electrón se va a repeler siempre con alguno de los otros dos que ya estaban, pero los dos que se ubican en el mismo orbital pueden permanecer en el mismo orbital porque, aunque se repelen porque tienen la misma carga eléctrica, como tienen giros opuestos, son imanes con polaridades invertidas y se atraen y eso anula la repulsión. Entonces, supongamos que yo tengo ahora un átomo que tiene 3 electrones para ubicar. Bueno, va a haber 2 ubicados acá, con espines opuestos, después veremos cómo se indica eso, y el tercero lo voy a mandar al segundo nivel. Ahora tengo un átomo que tiene 4 electrones. Bueno, van a ir 2 acá, 2 acá, y listo. Tengo uno que tiene 5 electrones. Bueno, 2 acá, 2 acá, 1 acá. Tengo otro que tiene 6 electrones. Bueno, 2 en el orbital 1s, 2 en el orbital 2s, 1 en uno de los orbitales 2p, supongamos 2px, y otro en el siguiente orbital 2p. Después veremos que eso es una regla, la explicaremos más en detalle. Pero acepten por el momento que va quedando así. Pero ahora empecemos a mirar lo siguiente. Orbital 1s, región esférica cercana al núcleo. 2 electrones moviéndose por allí. No pasa nada entre ellos porque, si bien tienen cargas similares y se repelerían por eso, como son imanes opuestos, se atraen, se anula el efecto, no pasa nada. En el segundo nivel, estamos en la misma región del espacio, tenemos esos 2 electrones que se ubican en la región de forma esférica, y tenemos 2 electrones más que se ubican, uno en esa región llamada 2p, que parecen como si fuesen 2 berenjenas, y otro en otra región llamada 2p perpendicular, que es como si fuesen 2 berenjenas. Pero como corresponden al mismo contenido energético, están a la misma distancia del núcleo, esa esfera, esa como cáscara de naranja, ¿verdad?, que corresponde al orbital 2s, en algún lugar va a cortar a mis berenjenas. O sea, va a haber una zona de intersección entre el orbital 2s y los orbitales 2p, porque comparten una distancia similar con respecto al núcleo. O sea que
En esa zona de intersección, en algún momento, se van a poder encontrar dos electrones, uno de ellos proveniente del orbital 2s o ubicado en el orbital 2s, y otro que corresponde al orbital 2p, se van a poder encontrar dos electrones que van a coincidir en carga eléctrica, porque los electrones son todos negativos, y también van a coincidir en su polaridad magnética. Y ahí se genera una repulsión y el sistema no tiene la energía que tendría que tener, como nos dijo Bohr. ¿Cómo soluciona eso este modelo? Lo soluciona proponiendo lo siguiente. Bueno, en realidad, cuando hay más de un electrón en el átomo, el orbital S del nivel 2, por ejemplo, se contrae un poquito, se achica un poquito, y los orbitales P se alejan un poquito, de modo de que ya no se corten. Y ahí sí es imposible que dos electrones, que se repelerían tanto por carga eléctrica como por momento magnético, se encuentren. Pero ese correrse hacia adentro implica bajar un poquito su contenido energético, porque recordemos, la distancia está asociada al contenido energético. Y ese correrse hacia afuera implica aumentar un poquito el contenido energético de los orbitales 2p. Por eso, esta imagen tan prolijita y tan sencilla que nos quedó para los orbitales ubicados energéticamente, en el caso del átomo de hidrógeno o de un átomo con un solo electrón, se transforma en esta otra imagen más compleja, ¿no? Donde el orbital 2s baja un poquito su contenido energético y los orbitales 2p lo suben un poquito para poder evitar ese encuentro de electrones que se repelen. En el nivel 3 la cosa se hace más compleja. El orbital 3s se acerca un poquito más hacia el núcleo, los orbitales 3p se alejan un poquito, pero los orbitales 3d se alejan tanto que se meten entre el contenido energético del orbital 4s y de los orbitales 4p. Y así se va generando todo un corrimiento en donde un orbital que por su número cuántico principal debería estar ubicado en una zona a una distancia del núcleo similar a la de estos, en realidad se me corre hacia una región de un contenido energético que lo mezcla con el contenido energético de los orbitales del siguiente nivel. Tengamos en cuenta además que, como se representó aquí, la diferencia energética entre un nivel y el siguiente se va haciendo cada vez menor a medida que nos alejamos del núcleo. Entonces, esa mezcla de orbitales se hace más factible. Por lo tanto, si yo tuviera entonces que ubicar electrones, ¿no?, siguiendo las reglas que ya nos establecimos, ¿no? Yo siempre los voy a ubicar en los orbitales de menor energía que estén disponibles. Cuando cada uno estaba ubicado en su correspondiente nivel energético, la cosa no parece tan compleja. Pero ahora que se me empezaron a entreverar, ¿cómo hago yo para saber en qué orden voy a ir colocando los electrones orbital tras orbital, respetando eso de que siempre tengo que usar el de menor energía que tenga espacio? Bueno, para eso tenemos una reglita, una regla mnemotécnica, llamada regla de Simons o regla de la lluvia. Regla mnemotécnica, que mnemos viene de memoria, o sea, quiere decir simplemente una regla que nos ayuda a memorizar algo fácilmente. No tiene ninguna otra explicación. Para construir esto que llamamos regla de Simons o regla de la lluvia, lo que hacemos es ir presentando los orbitales que hay en cada nivel de arriba hacia abajo. En el nivel 1 solamente está el orbital 1s, en el nivel 2 el orbital 2s y los orbitales 2p, en el nivel 3, 3s, 3p y 3d, en el nivel 4, 4s, 4p, 4d, 4f, en el 5, 5s, 5p, 5d, 5f, y así podríamos seguir nivel tras nivel. Acá no los continuamos escribiendo porque ya no hay tantos electrones en los átomos como para justificarlo. Y luego lo que vamos haciendo es dibujando flechas, ¿sí?, a 45 grados, o sea, en las diagonales del dibujo,
Así, de arriba hacia abajo, ¿sí? Y para ir sabiendo qué orbital aparece antes que qué orbital, y por lo tanto en dónde tengo que ubicar yo los electrones, recorremos estas flechas desde esta hacia esta. O sea, yo me paro aquí y camino, digo, bien, los primeros electrones los voy a tener que ubicar en el orbital 1s. ¿Hasta cuándo? Hasta completarlo, o sea, máximo 2. Sigo, se me terminó la flecha. ¿A dónde voy? A la siguiente flecha. Camino, ¿qué me aparece? El orbital 2s. Así que el siguiente orbital que tengo que completar es el 2s. Camino, se me terminó la flecha. ¿A dónde voy? A la siguiente. ¿Qué aparece a continuación? Los orbitales 2p. Así que luego del orbital 2s voy a tener que completar los 3 orbitales 2p. Los completo. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Bueno, camino, aparece el orbital 3s. Así que tengo que completar el orbital 3s con 2 electrones antes de continuar. Sigo la flecha. Camino, se me terminó la flecha. ¿A dónde voy? A la siguiente flecha. Camino. Tengo que completar los orbitales 3p. Y luego, ¿a qué orbital me voy? A los 3d no. Sigo la flecha. Voy a completar el orbital 4s. Después que completé el orbital 4s, continúo siguiendo la flecha, se me termina, paso a la siguiente. Ahora tengo que completar los orbitales 3d. Cuando terminé de completar los orbitales 3d, sigo. Ahora tengo que completar los orbitales 4p. Una vez que complete los orbitales 4p, ¿a dónde me voy? Continúo la flecha, continúo, tengo que completar el orbital 5s. Luego, sigo la flecha, se me termina, paso a los 4d, y así voy recorriendo este diagrama que me va indicando en qué orden voy a ir completando los orbitales con electrones. Bueno, y lo que veremos en el video siguiente, que esperemos sea más corto, es justamente cómo usamos esto para representar cómo nos quedan ubicados los electrones de átomos que tienen más de un electrón. Entonces vamos a aplicar esto y vamos a escribir lo que se llaman configuraciones electrónicas. Bien, y dejamos por acá, en este momento, ya ha sido bastante. Nos vemos.